Sean todos bienvenidos. Vamos hoy a iniciar con una palabra que ustedes ya más o menos conocen. Vamos a comenzar a hablar todo este año y los primeros 3 meses del 2025. Vamos a hablar de una realidad, de una posición que ya tenemos en Cristo. Y vamos a hablar de una nueva humanidad. Esto es interesante. No habíamos hablado nunca esto, de una nueva humanidad, ¿verdad? Lo habíamos de repente mencionado, porque la Biblia establece eso, de que somos una nueva creación. Pero hablar de una nueva humanidad es hablar de una realidad, de una verdadera realidad que nosotros ya, como hijos de Dios, porque nacimos de nuevo, ya tenemos. Recordemos que hablar de una nueva humanidad tiene que llevarnos a todos los hechos históricos que sucedieron en la Biblia, en el Antiguo Pacto. Si nos damos cuenta, vemos que todas las cosas que sucedieron apuntaban al plan de Dios. Todos los hechos históricos relevantes que sucedieron en el Antiguo Pacto apuntaban a un propósito eterno de Dios. Todo ha sido intencional. Sabemos también que esto nació con Israel como pueblo de Dios. Es un pueblo que Dios creó para su servicio, para Él mismo. Pero después de la cruz entendemos que habían dos pueblos. Estaban los judíos y estaban los gentiles. Pero el plan de Dios era hacer un solo pueblo. Dice la Biblia que con la muerte de Jesús fue quitada esa barrera y de dos pueblos, de dos naciones, hizo uno solo. Este pueblo, esta nación es la iglesia de Cristo. Y el plan, el propósito eterno de Dios apuntaba a que este pueblo, un solo pueblo, tiene que llevar a cabo el propósito y el diseño de Dios. Entonces, cuando hablamos de una nueva humanidad, tenemos que vernos necesariamente como parte, la iglesia, como parte importante del plan eterno del Señor que viene de siglos atrás. Y ahora, después de la cruz, nosotros estamos incluidos. Pudiéramos decir que esta nueva humanidad también se convierte en una enorme responsabilidad para cada uno de nosotros. Por eso es importante saber que somos, pudiéramos decir, algo que escuché hace mucho tiempo, una nueva raza. Nosotros en Cristo, sin pasado, nacidos de nuevo, por la acción regeneradora del Espíritu Santo, somos una nueva raza. No es que somos superiores a los demás, pero somos un nuevo linaje. La palabra establece que no somos de acá, que nuestra ciudadanía es celestial. Por eso una nueva humanidad contempla una nueva vida, un estilo de vida y una forma ahora que no depende de nosotros, sino de la acción de Dios en nosotros, de agradar al Señor. Quiero que me acompañen en la carta de los Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Es un pasaje que hemos leído, del cual hemos enseñado. Quiero iniciar del verso 3. Ya sabemos y no nos vamos a detener en el tema de las bendiciones porque ya tenemos clara esa verdad, pero es bueno otra vez volver a ver lo que el Señor estableció como verdades que ya sabemos, pero hoy las vamos a releer, hoy las vamos a ver desde otro punto de vista, desde otra óptica. Efesios 1:3, ¿lo tienen ya? Bien, dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales. Nos ha bendecido, mire, con toda bendición espiritual en Cristo. El verso 4. Y aquí comenzamos a ver lo que es el plan y el propósito para esta nueva humanidad que somos nosotros. Dios nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? Dios. No fuimos nosotros los que
como dije al principio, los que recibimos, porque en verdad ha sido la costumbre, no, yo recibí, yo acepté al Señor. Hermanos, no podíamos hacerlo. Él nos encontró, Él nos amó, Él nos aceptó, Él nos adoptó. Dios nos escogió en Él. Mire lo que dice, antes de la creación del mundo. Dios nos escogió antes de que estuviéramos en este plano terrenal, es lo que estaba tratando de decir. Ahora, si bien es cierto, y perdone que me detenga acá, que Dios nos escogió para Él, en Él. Pero hemos sido escogidos, elegidos. No es para vivir como yo quiero, ni para mi propia causa o para mis intereses. Hay un plan de esa elección, hay un plan, hay un propósito que no es lo que queremos nosotros y no se parece a lo que humanamente planeamos, sino que esa elección o esa escogencia tiene un propósito. Ahí está la respuesta. Es para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió Dios? Para vivir en santidad y sin mancha delante de Él. Ahora, en esta elección para vivir en santidad y sin mancha delante de Él, es posible. Es posible que eso sea una realidad. Y usted puede hoy a lo mejor entrar en conflicto en su mente, pero ¿cómo es posible vivir en santidad si nosotros humanamente somos imperfectos y nos equivocamos probablemente todos los días? Quiero repetir, esto es una realidad y es una verdad en la que ahora esta nueva humanidad está. Es bueno entender que esta es una posición de la que no nos podremos salir. ¿Podemos vivir en santidad y sin mancha delante de Él? Sí. No es por nosotros, ni es por lo que hagamos nosotros. Es posible esto porque en medio de esa elección y esa escogencia, Él nos dio todo para que esto sea verdadero. De manera que al darnos a Cristo y al estar en su plan, tenemos todas las cosas, como dice la palabra, para vivir como Él quiere. Dicho esto, el amor nos predestinó, decidió antes, nos predestinó, lo determinó antes, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos predestinó, nos dio un destino previo, decidió antes por medio de Cristo ser sus hijos, según el buen propósito de su voluntad. Todo esto sucedió según el plan. Y hoy vamos a ver y hablar de la relevancia del propósito. ¿Por qué es tan relevante el propósito para esta nueva humanidad? Fuimos escogidos según ese buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? Para el avance de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Verso 7. En Él tenemos la redención, el perdón, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Mire todo lo que nos da el propósito, todo lo que proporciona el propósito para esta nueva humanidad. Perdón de pecados conforme a la riqueza de su gracia, la cual Dios, es decir, la gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¡Wow! Mire todo lo que empezamos a descubrir o a ver nuevamente al tener esta nueva humanidad. Dice que nos dio el perdón de pecado conforme a la riqueza de su gracia, la cual nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme a su buen propósito. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas. Y hoy vemos esta realidad. Nosotros, al ser reconciliados mediante su Hijo, estamos en Él, ya estamos reunidos en Él. Dice para reunir todas las cosas, tanto del cielo como la de la tierra, en Cristo. Puede decir conmigo, en Cristo.
también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas. Cuando habla de plan, habla de propósito, según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Qué tremendo el poder ver nuevamente estos versículos con esta nueva óptica. Cuando hablamos de una nueva humanidad y hablamos de la relevancia del propósito, necesariamente tuve que hacerme unas preguntas y quiero inquietarlo a esto. ¿Por qué es relevante el propósito eterno? En esta nueva humanidad, ¿por qué es tan importante este propósito? Repito, este plan que el Señor se trazó, lo hizo desde el inicio de la creación y desde antes de la creación. Es un plan que está llevando a cabo el Señor. No hay nada improvisado. Todo ha sucedido para que esto se lleve a cabo. Y hoy, gracias a Dios, nosotros formamos parte de ese plan. Ahora, ¿por qué tiene que ser tan relevante el propósito eterno? Entre tantas razones, quiero dejarle algunas nada más. Es relevante el propósito eterno porque este propósito nace de su amor. Porque el Padre quería darse a conocer a través de su Hijo. ¿Por qué es importante el propósito en esta nueva humanidad? Porque el Padre quería darse a conocer a través del Hijo, y para que el Hijo se manifestara en la iglesia y su iglesia, nosotros lo pueda expresar. Dios quiere ser visto, Dios quiere ser conocido. Ese es su propósito, ese es su plan. Usó todas las cosas hasta que apareció Jesús, y una vez después de la cruz, ahora ese plan siga siendo ejecutado a través de nosotros, la iglesia. ¿Por qué es relevante el propósito eterno? Quiero hoy recordarte que por medio de Cristo, ahora nosotros, la iglesia, su cuerpo, tenemos que manifestarlo en la tierra. Dios quiere ser conocido a través de la iglesia. Por lo tanto, el resultado del propósito eterno es que el Hijo sea todo y en todos. En esta nueva humanidad, el Hijo quiere ser todo, pero también quiere serlo en todos. Por eso habla de la reconciliación. El plan también incluye la reconciliación de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y en la tierra, la iglesia está llamada a reconciliar a todos. ¿Por qué? Porque es su plan, porque es su propósito. Pero para que fuera esto una realidad, tenía que hacer una nueva humanidad que lo diera a conocer, que lo exprese, que lo refleje, que lo muestre. Amados, esta relevancia del propósito es que al manifestar la iglesia a su Hijo, ahí Él será todo en todos. No hay otra manera en que Él sea todo y Él sea conocido sino a través de la iglesia. Mire qué gran responsabilidad usted y yo hoy tenemos. Por eso, hoy vuelvo a decir, usted no está aquí porque Cristo lo quería salvar su casa, su familia, a sus parientes, a sus vecinos y ya. El salvar no es el medio para llevar a cabo ¿qué? El plan. El salvarnos, el hacernos sus hijos es el medio para llevar a cabo el propósito eterno. Ahora, Dios te salvó para que como su hijo manifiestes el plan. Dios nos salvó para que como hijos manifestemos a Cristo, el propósito, el plan. Ahora, aquí hay una verdad central. Este plan emerge en Cristo. Y Cristo es la razón, es el propósito del Padre. Su Hijo es el propósito.
En Él nacen todas las cosas. Recordemos que la palabra dice, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto del cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el propósito, Él es el plan. Pero no se va a quedar hasta ahí el plan. Es que ahora nosotros, como participantes de este plan y de este reino, estamos llamados a que este plan se siga extendiendo y lo demos a conocer. Por eso, al usted tener una nueva humanidad, entendemos que este propósito eterno, en este propósito tenemos una posición relevante. Amados, es a través de ti y de mí, la iglesia, que Dios determinó que su Hijo sea conocido. Y es a través de todos nosotros es que va a suceder todo esto. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es su plan, porque es su voluntad, porque es su diseño, porque así Él lo determinó desde antes de todas las cosas. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces la actividad de cada hijo de Dios es mucho más que venir aquí. Bueno, el plan de Dios es que yo vaya a la iglesia o que vaya al culto. Ese es el plan de Dios. Bueno, ya sabemos, para los que estamos acá, ya sabemos que esto no es el culto. Entendemos eso. El culto somos nosotros. Todos los días. Con nuestra forma de vivir. El estar acá en una actividad como esta, o el venir o asistir a las reuniones, eso no es el plan de Dios. Lo incluye, pero es mucho más amplio. Este plan que nació en Cristo no se puede reducir a las actividades que hacemos en un auditorio, en un lugar como este. Es que aquí, y sobre todo afuera, que es donde desempeñamos nuestra vida, tenemos que manifestar a Cristo. Usted siempre me ha escuchado decir que en todo ámbito y en todo entorno, nosotros tenemos que manifestar a Cristo. ¿Por qué? Porque es el plan para que Él sea conocido. Porque Cristo quiere estar en todo y en todos. Manifestar a Cristo en nuestro ámbito es mucho más, repito, que congregar, que leer la Biblia, que el que le gusta ayunar, que el que le gusta vigilar. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Número uno, este plan ya estaba definido desde la eternidad. Estaba definido de la eternidad. Colosenses 1:26 dice, a través de los siglos y a lo largo de muchas generaciones, fíjense, ese plan se había mantenido en secreto. El plan de Dios, de lo que los profetas hablaban, que no conocieron, se había mantenido en secreto. Pero por fin el Señor ha querido revelarlo a los suyos. A ellos Dios le dio a conocer la riqueza y la gloria de su plan, que por cierto beneficia a los gentiles. Y este es el misterio. ¿Cuál es el misterio secreto? Colosenses 1:27. Cristo está entre ustedes y ahora es esperanza de gloria. Wow. El secreto, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria, es la esperanza del cumplimiento de su plan eterno. Cristo en nosotros. Sabemos que Dios era una presencia externa antes de la cruz. Que Él no podía vivir dentro de nadie. Y después de la cruz, ahora es en nosotros. Bueno, este plan ahora lo vemos manifestarse en el Hijo. Cristo ahora se reveló, Cristo se mostró, Cristo se manifestó, se dio a conocer. Y el misterio, repito, el misterio escondido, de los cuales muchos hombres no pudieron conocer, ahora ese misterio es revelado
ahora es la iglesia. Puede decir conmigo, y yo en la iglesia soy esperanza de gloria. Esa esperanza de gloria para Él, para que Él sea conocido, nos usará a nosotros. Con esto y hasta acá, quiero que nos demos cuenta de la relevancia del propósito, de la relevancia de ser iglesia y de la relevancia de ahora ser una nueva humanidad. La pregunta es, si Él es conocido, si ya se reveló, ¿cómo lo manifestamos? ¿Cómo tú puedes manifestar eso que estaba oculto? Para no alargar esto, número uno, debo decir, ¿cómo manifestarlo? Lo manifestamos operando en esta tierra con una conciencia eterna. ¿Cómo se desglosa esto? Si fui predestinado por Dios, que lo leímos, es porque tengo un propósito que es de Él, que nace en Él, y que este propósito es eterno. Ustedes saben que en el antiguo pacto, Dios nunca eligió a alguien para que solamente fuera un adorno del templo. Usted solamente va a estar ahí parado haciendo tal cosa. Todo elegido, como la tribu de Leví en ese tiempo, era predestinado para una causa específica. Los profetas eran levantados para una causa específica. Los jueces, los reyes, eran levantados para algo específico. Moisés tenía una predestinación específica. Desde el vientre de su madre estaba predestinado ¿para qué? Para libertar al pueblo. Tenía una misión específica. Cuando era un niño, Moisés, desde cuando nació, tuvo que enfrentar el peligro, la muerte. Ustedes se saben la historia. Y en las circunstancias de vida fue muy bien guardado. ¿Por qué fue guardado? Porque había un destino. Fue predestinado. Moisés no podía morirse porque tenía un destino, una causa específica. Y todo lo que pasó desde que empezó a navegar en lo que conocemos como el Moisés, donde llevan a los niños recién nacidos, cuando empezó a navegar por las aguas del río, todo eso fue usado por Dios. El ser llevado al reino del faraón fue utilizado por Dios para que se cumpliera la causa específica por la cual se le había dado el destino: liberar la nación. Ahora bien, conociendo esto, entendiendo que debemos operar en esta tierra con conciencia eterna, debemos tener claridad en la función que Dios nos dio. Cada uno de ustedes tiene una función asignada por Dios. Usted fue alcanzado no solamente para tener un bienestar y una comodidad, una salvación y estar tranquilo. No, es mucho más amplio. Cada quien debe entender y conocer para qué fue alcanzado y para qué fue predestinado. Debo decirte que tu propósito está en el Padre, que tu propósito es eterno, que los que estamos acá y de los que nos ven por el canal, que no somos parte de un sistema, que yo no soy el común de los que están afuera, que yo no soy igual que el que vive al lado, el que no tiene a Cristo, el que no ha sido regenerado. No somos una clase superior, repito, pero debemos entender que nosotros no somos comunes, que no pertenecemos y que no pensamos ni nos movemos ni decidimos como los demás deciden, como aquellos que no tienen a Dios. Usted no puede moverse ni pensar como los que afuera están pensando o están decidiendo o ven la vida. Usted no es parte de este sistema.
porque usted fue predestinado, porque usted fue elegido, seleccionado. ¿Para qué? Para que tenga comunión con Él y ejecute el plan de Dios. Por eso no somos iguales. Por eso, repito, somos una nueva humanidad. Usted no camina por lo que siente. Usted no depende de un sistema o una forma de gobierno. No, la iglesia no depende de esto. Nosotros no decidimos por lo que sentimos o por lo que somos atacados. No somos reaccionarios. Nosotros caminamos por el entendimiento de que fuimos predestinados y al tener predestino tengo propósito definido. Esto es interesante. La comunión con Dios está sustentada por lo que es Él. No es por lo que yo hago. La comunión con Dios no está sustentada porque usted no se pierda una reunión o porque usted sea generoso. Lo incluye, pero no es eso. Es más que eso. La comunión con Dios está sustentada, repito, por lo que es Él, no es por sus obras. Él le decía a Andrés, nuestras obras al final se pueden corromper y pueden ser perversas. Por eso digo que nos relacionamos con Él por lo que es Él y no por lo que hago. Desde humano que soy, desde aquella persona con defectos, nos relacionamos por lo que es Él. ¿Cómo lo manifestamos? Entendemos que ya Dios nos hizo con un propósito. Quiero recordarle hoy que el evangelio que hemos creído es poder de Dios. No depende de usted. Es el poder de Dios para producir salvación. No es tu esfuerzo humano el que produce salvación. No, yo voy a ser bueno con todos mis vecinos, hágalo, es importante. Pero eso no es lo que produce salvación. Es el poder de Dios en nosotros el que produce cambio, transformación y salvación. El evangelio es el poder de Dios. Por eso no nos avergonzamos de ser lo que ya somos. El evangelio que avergüenza es el que depende del hombre. Porque el hombre trata de alcanzar el favor de Dios haciendo cosas. Pero el evangelio que depende del hombre termina perdiéndose, tiene un final, termina avergonzando y termina frustrando al hombre. El evangelio es poder de Dios. Puede levantar su mano. El evangelio es poder de Dios a pesar de usted. El evangelio sigue siendo poder de Dios a pesar de que antes de llegar a la reunión tuvo que haber vivido una situación, si pasó, que lo hizo desestabilizarse y desacomodarse. El evangelio es poder de Dios a pesar de lo que hicimos ayer o esta semana, que puede ser que no estuvo bien. El evangelio es poder de Dios a pesar de nosotros. El evangelio sigue siendo poder de Dios a pesar de lo que pensamos y de cómo actuamos cuando nadie nos ve. El evangelio sigue siendo poder de Dios. A pesar de que éramos enemigos de nuestra mente, el evangelio sigue siendo poder de Dios. La salvación que tienes, es eterna. La salvación que tienes no se pierde. Yo fui predestinado. Esto hay que saber entenderlo. Pero si la salvación no se pierde y yo fui predestinado y escogido por Dios, entonces puedo vivir como yo quiera, porque de todas maneras Dios fue el que me escogió. Quien piense así no ha nacido de nuevo, no conoce a Dios. Porque si conoces a Dios, dice, sed
santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y la santidad no la determinas tú, la santidad es cuando tú lo conociste a Él la produce en ti. Por eso el creer que fui predestinado y que haga lo que haga no me voy a perder es un extremo peligroso. Es que el que conoce a Dios da frutos. Y sus frutos no son ese pensamiento contrario a Cristo. ¿Sí se entiende? La salvación es eterna. No se sienta mal si usted ha fallado. Debo recordarles que la acción del Espíritu Santo se está llevando a cabo todos los días dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Y que esta vida del Señor siempre y al final terminará triunfando sobre todas aquellas cosas o asuntos que tenemos que no hemos podido resolver. Esta vida, este espíritu en nosotros terminará absorbiendo todo esto en nosotros. Dios nos creó al hombre para ver qué salía, para ver cómo se me dan las cosas. El hombre ya estaba en el pensamiento de Dios. Antes de que el hombre existiera, ya estaba en el pensamiento de Dios. Cuando Dios nos creó, nos predestinó. Él sabía qué quería. Él sabía el producto final que quería. Y Él sabía también que ese producto final, el hombre, tenía que ser probado y pasado por varias etapas para tener un resultado. El producto final eran estos hombres maravillosos de Dios en la iglesia que iban a llevar a cabo el plan eterno. Quienes nos precedieron son el resultado final del pensamiento, del plan y del diseño de Dios. Hoy nosotros somos el resultado de ese diseño y de ese plan. Y Dios espera que tú lleves a cabo y cumplas con ese propósito eterno. Puede creer, voy a decirle al que está al lado, eres exactamente lo que Dios pensó como producto final. Vuélvaselo a decir. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Debo decir que somos lo que Dios siempre quiso desde el principio. ¡Wow! Esto es brutal. Somos el resultado final de lo que Dios quiso. Punto. No quiero que mire atrás ni vea sus años anteriores. No. Una nueva humanidad, una nueva raza no tiene pasado. Es nuevo, es hecho nuevo en Cristo. Y por lo tanto se ve, no se siente, se ve como el resultado final. Porque si se siente hoy porque está bien y sale de aquí conmovido, abraza la palabra, pero mañana cuando le pase deja de sentir, no, yo no soy, yo me siento esto, yo me veo como el producto final. Hoy siento, mañana no siento, pero cuando me veo, defino y entiendo lo que soy. Necesitamos considerar, por otra parte, que cuando hablamos del propósito de Dios, estamos haciendo referencia a su voluntad. Este tema de la voluntad de Dios lo hemos predicado muchas veces y se ha malentendido en la iglesia evangélica. Pero hay una sola voluntad y esa voluntad es lo que Él se propuso en sí mismo, independientemente de cualquier cosa. Su voluntad es lo que Él se propuso, independientemente de toda actitud y circunstancia humana. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Según el buen propósito de su voluntad.
Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. De manera que en esta nueva humanidad el propósito es relevante, porque Dios nos está usando para dar cumplimiento a todo lo que Él comenzó desde el Génesis hasta el día de hoy. Vimos y vemos cómo todo ha sido tan armado para que finalmente este propósito nunca se detenga. Y no va a detenerse el propósito del Señor. Porque con usted, conmigo o sin nosotros, el propósito avanzará. El propósito del Señor es eterno. No está sujeto a nuestro pensamiento humano. ¿Cuántos tienen propósito y planes aquí? ¿Cuántos planificaron el año pasado lo que van a hacer este año? Yo creo que casi todos, ¿verdad? ¿Y a cuántos le han cambiado los planes? ¿Y cuántos han hecho ligeras modificaciones a esos planes que habían escrito inicialmente? Pero el plan del Señor es eterno, es uno solo. No sufre modificaciones ni sufre adaptaciones como los nuestros. Y el plan del Señor es tan maravilloso que va a ser llevado a cabo, y para eso hemos sido constituidos como una nueva humanidad. Termino leyendo como empezamos. Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió en su amado. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. Póngase de pie, por favor. Es maravilloso este plan de Dios. Es maravilloso poder entender lo que somos hoy y que lo que Dios se propuso hacer desde el principio hoy tenga que ser llevado a cabo por cada uno de nosotros. Yo sé que a veces se nos hace difícil vernos como esta nueva humanidad, como esta nueva creación, porque siempre terminamos reduciendo todo a lo que creemos o a lo que nos pasa. Siempre terminamos reduciendo todo esto y le restamos importancia. El propósito de esta nueva humanidad y de entender esto es que cada cosa sea ubicada en donde va y podamos darle un alto valor a lo que ya somos o a lo que ya tenemos. Entiendo por la palabra que quizás las cosas no nos han sucedido o no nos han salido como queremos. Entiendo que hoy podemos juzgar nuestras obras y ver que cada vez que nos hemos propuesto algo, fallamos o le fallamos a Dios. Entiendo que hay algunas actitudes que hemos tenido y que sabemos que no han sido conforme a Dios. Y eso nos puede estar pasando en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestro ámbito laboral. Pero quiero que entendamos que la obra perfecta del Señor se está llevando a cabo en nosotros. Como dije, nuestras obras son imperfectas, se pueden corromper con el tiempo, pero la obra que está haciendo Dios dentro de ti es perfecta. Y Él la va a terminar, hermano. Él la va a llevar a cabo.
La pregunta es, si ya sabemos y entendemos que somos una nueva humanidad, que tenemos un destino desde antes de la creación de todas las cosas, ¿cómo estamos correspondiendo para esto? ¿Cómo estamos o qué estoy haciendo para corresponder a esto que Él ya determinó para nosotros? Esas son preguntas que tenemos que hacer. ¿Para juicio? No. ¿Para juzgarnos? No. Para saber cómo estamos, para saber cómo vamos, para saber y ver si hay algo en nosotros que necesita ser adecuado a su plan. Es ponerlo a la luz del Señor y que su maravillosa obra por medio de su Espíritu pueda llevarnos a ese entendimiento y podamos ser alineados otra vez al plan, al destino que ya tenemos, que podemos hacerlo y ejecutar. Que nos vayamos de acá no conformes con lo que hemos escuchado, sino que nos vayamos inquietados en pedirle al Señor y en orar al Señor que en esta nueva humanidad, ¿qué quiere Él? ¿Cómo puedo corresponderle a Él? Y que si han habido obstáculos, inconvenientes en ti, en estos años, en estos días, tú puedas con toda sinceridad orarle al Señor y pedirle que tu entendimiento sea abierto para que tú puedas corresponderle a Él. Vamos a orar. Cierra sus ojos allí donde está, por favor. Señor, honramos tu palabra, honramos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, tu palabra que nos conoce, tu palabra que discierne todo en nosotros. Tu palabra que es dada, Señor, para confrontarnos, para exhortarnos, para separar todo aquello que no te pertenece a ti. Tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz y que produce tu obra en nosotros, Señor, que tu palabra siga hablándonos en estos días, en esta semana. Produce, Señor, en nosotros la revelación de esta semilla que hemos sembrado hoy en el corazón. Señor, que lo que hemos hoy retenido en nuestro espíritu pueda empezar a dar frutos, que podamos entender, que podamos ampliar esto, que tú nos hables, Señor, que haya una inquietud insaciable en cada uno de los que están acá por querer conocer, que haya una urgencia por querer corresponder a este propósito, que haya en nosotros un realce del valor a este plan eterno que existe desde antes, Señor. Oro porque cada uno de los que están acá sean llevados a una profundidad mayor, que podamos abrazar, vivir y entender lo que ya somos, que al ser nuevos, al ser una nueva humanidad en ti, que podamos comprender qué es lo que quieres tú, cómo correspondo a eso, que podamos, Señor, dirigir nuestros esfuerzos, todo lo que somos y lo que hacemos, para que esto en lo cual ya estamos y formamos parte sea llevado a cabo, Señor. Que toda pasión en nosotros, todo esfuerzo sea dirigido solamente a cumplir tu propósito eterno, para lo cual hoy fuimos alcanzados. Que nuestros hijos, Señor, puedan vivir, puedan ser edificados y levantados para el cumplimiento de este propósito eterno. Que esto que sucedió en nosotros ya después de la cruz, Señor, cada día cobre una vigencia y un valor muy alto. Ayúdanos, Señor, a entender y a darle el valor a tu plan, al propósito. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Amén y amén. En ti está mi tesoro.